¿Sabías que Joseph Ratzinger hizo una serie de profecías sobre la Iglesia hace 50 años y que ahora se están cumpliendo? Él predijo una gran crisis en la Iglesia que la llevaría al achicamiento. Y esto lo dijo no bien finalizado el Concilio Vaticano II y hoy lo vemos desplegarse a los ojos de quien quiera verlo. Y se ha ido acentuando, si lo vemos en perspectiva histórica, en los últimos años y en la dirección que él previó, ¿no? Y esto fue en medio de la euforia que había provocado en el clero el Concilio Vaticano II. Y él puso una barra de hielo a la situación que en ese momento obviamente no se entendió. Y hasta ahora tampoco se entiende la profecía y además poca gente la conoce. Ratzinger se había ordenado a mitad del siglo XX, en momentos que había comenzado a erosionarse el papel sagrado de la Biblia entre teólogos y en los seminarios. Esto se había producido por el avance de la arqueología bíblica, por los estudios de lenguas antiguas y por la crítica literaria, que habían producido la desviación de leer la Biblia como si fuera una época épica griega y hacer exégesis literaria. Ese escepticismo de su contenido llega hasta nuestros días, porque, por ejemplo, recientemente el general de los jesuitas ha puesto en duda su contenido, diciendo que nadie tenía un grabador en la época en que Jesús caminó por la tierra. Incluso hoy se escuchan homilías donde se cuestionan evangelios completos, diciendo que tal evangelista o la comunidad de tal evangelista escribió su propio pensamiento en el evangelio y no podemos estar seguros si lo dijo Jesús o no. Lo que nos lleva a pensar realmente cómo puede ser posible si los católicos pensamos que tenemos un Dios tan misericordioso, que este Dios no sea capaz de decirle a su pueblo la real interpretación de sus palabras y lo deja en la duda, ¿no? Bueno, pero esto es parte de otra reflexión que no vamos a hacer ahora. Sigamos con Ratzinger. Ratzinger aceptó los nuevos métodos, pero insistió que la Biblia debía leerse como relación divina y no como un texto para hacer exégesis literaria. Y ya como papa trató de alistar a la iglesia para eso. Hizo hincapié en cosas como la relación entre la razón y la fe, purificándose una a la otra, abrió el diálogo con los ateos, con la Iglesia Ortodoxa rusa, con el Islam, y sobre todo expuso que el Concilio Vaticano II debía leerse como una continuidad con la tradición de la Iglesia y no como una ruptura, que veían tanto conservadores que satanizaban el Concilio Vaticano II como liberales que veían en el Concilio II una revolución en la Iglesia. Y en este sentido trató de zurcir las diferencias, restaurando el misal preconciliar para quien quisiera usarlo en las misas, tratando de esa forma de abarcar y meter dentro de la Iglesia a todas las tradiciones. Pero el mayor aporte que hoy vemos y que por lo que probablemente pase a la historia Ratzinger es que previó la implosión de la Iglesia en Occidente que vemos hoy. Ratzinger había participado en el Concilio Vaticano II como un joven teólogo activo en el Vaticano. Y 4 años después dijo en su profecía que la Iglesia se achicaría, perdería poder y la fe se diluiría. Y que iba a tener que empezar casi de nuevo.
habló que iba a tener que pasar por un penoso camino de reconversión, de la que emergería una iglesia más espiritualizada y más simplificada. Lamentablemente, para alistar a la iglesia para esta nueva situación, Ratzinger no tenía dos carismas importantes, como la de ser un buen comunicador popular y una persona con entrenamiento en las lides políticas, lo que en definitiva conspiró contra su pontificado y terminó renunciando, como todos sabemos. Esta profecía de 1969 de Ratzinger hay que ponerla también junto con otros hechos históricos que sucedieron. Había pasado en 1968 el Mayo de París, que había cristalizado la revolución sexual, que por esos tiempos ya había comenzado a penetrar en la Iglesia y que ahora penetró de manera mucho más importante. En el artículo que publicamos, damos mucho más información y referencias sobre el recorrido de Ratzinger para llegar a esto, a esta profecía, y recomendamos realmente que lo leas. En aquel momento, Ratzinger dijo algo que recién en estos últimos 2 años podemos comprender adecuadamente. Dijo: nos encontramos en un enorme punto de cambio en la evolución del género humano, un momento con respecto al cual el paso de la Edad Media a los tiempos modernos parece casi insignificante. Esta alusión al cambio de la evolución del género humano nos hace recordar lo que está sucediendo con la transexualidad, que en ese momento ni siquiera estaba en el horizonte. Hoy el hombre está tratando de cambiar la naturaleza humana inclusive. Y con respecto a la Iglesia, vaticinó: ya no será capaz de habitar los edificios que construyó en los tiempos de prosperidad, lo cual vemos actualmente con la cantidad de iglesias que son vendidas y abandonadas, especialmente en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y que se transforman algunas en mezquitas, otras en bares, otras en shoppings. Y dijo también que con la disminución de los fieles también perdería gran parte de sus privilegios. Y ya estamos viendo cómo en estos últimos 50 años la Iglesia ha perdido progresivamente peso político. Quizás una de las cosas más importantes es que desapareció la democracia cristiana que había dado forma a la Unión Europea, que fue lo que hizo grande a Europa. Habló Ratzinger que esto sería penoso para la Iglesia y le costaría mucha energía valiosa, y que haría que la Iglesia fuera más pobre, más espiritualizada y más simplificada, como decimos. Y agregó: de la crisis actual surgirá una Iglesia que habrá perdido mucho, será más pequeña y tendrá que volver a empezar más o menos desde el inicio. Pero también dijo que en algún momento los hombres descubrirán su indescriptible soledad y advertirán el error de su pobreza. Entonces, buscando la respuesta a sus preguntas, podrán descubrir al pequeño rebaño de creyentes, que subsistirá, como nos prometió nuestro Señor. Este será el momento de los santos concretamente, dijo Ratzinger. Y el futuro de la Iglesia, una vez más, como siempre, será reconfigurado por los santos. Y agregó: lo que quedará será la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que cree en el Dios que se ha hecho hombre y nos promete vida más allá de la muerte. Porque el tipo de cura, que no es más que un trabajador social o político, puede ser reemplazado por un psicoterapeuta y otros especialistas más. Dijo que en este proceso vamos a tener convulsiones terribles, que son las que hoy vemos cristalizarse en una confusión terrible en la Iglesia,
con cardenales que opinan de una manera diametralmente opuesta a otros, con obispos contra obispos, y en medio de una serie de herejías manifestadas públicamente como en pocas veces en la historia de la Iglesia se ha visto, ¿no? Pero sentenció Ratzinger, lo que va a quedar al final no es la Iglesia del culto político, que ya está muerta, sino la Iglesia de la fe. Su mirada evidentemente estaba puesta en la Iglesia occidental y en especial en la Europa. Y por el contrario, en la Iglesia que está emergiendo, especialmente en África y en Asia, cree más en lo sobrenatural que en lo occidental. Pero sin embargo, la Iglesia actualmente está dirigida por una mentalidad occidental, ¿no? Hoy vemos en esta Iglesia occidental el deterioro de la fe, el descreimiento en el mundo sobrenatural y la conversión de su misión hacia ayudar a la gente a soportar el mundo material, transformándose casi como en una ONG. Todo lo cual está alineado con la crisis que sugirió Ratzinger que iba a suceder. Seguramente ni ustedes ni yo vamos a ver esta nueva iglesia simplificada que avisora Ratzinger. Y en cambio probablemente veremos la profundización de la crisis porque cada vez es más aguda. Me gustaría saber qué piensan de la iglesia actualmente y sobre su futuro, que creo que en realidad es la cosa más importante para todos los católicos hoy. Si tienen alguna pregunta o reflexión, por favor pónganlo en los comentarios. Y si te gustó este artículo, por favor dale un like.